Derechos de las personas con discapacidad. Accesibilidad universal. Presentado por Ángela Azul Hidalgo Ortiz. ¿Sabías que todas las personas cuentan con los mismos derechos? Según la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 1, párrafo 5, nos dice que queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y que tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Hablando ya en un ámbito internacional, las Naciones Unidas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en los pactos internacionales de derechos humanos han reconocido y proclamado que toda persona tiene los derechos y libertades enunciadas en estos instrumentos sin distinción de ninguna índole. Así como México es uno de los estados partes de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, este también es parte de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. México firmó la convención y ratificó su protocolo facultativo el 30 de marzo del año 2007, convirtiéndose así en parte de los estados comprometidos a proteger y promover los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad. Esto con el fin de tener una sociedad mundial inclusiva. Pero si bien, ¿qué es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad? Este es un tratado de derechos humanos, es decir, un acuerdo internacional entre estados en el que se establecen derechos y las correspondientes obligaciones de los estados. ¿Cuáles son los propósitos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad? Si bien este tiene diversos propósitos, pero uno de ellos es el promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad y promover el respeto de su dignidad inherente. También tiene el reconocimiento de que la discriminación contra cualquier persona por razón de su discapacidad constituye una vulneración de la dignidad y el valor inherente del ser humano, mismo que hace referencia en el artículo 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y este también tiene la necesidad de promover y proteger los derechos humanos de todas las personas con discapacidad, incluidas aquellas que necesitan un apoyo más intenso. Pero, ¿a qué se refiere con personas con discapacidad? Según la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, nos dice que las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales, sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás. A estas barreras también se le pueden conocer como grados de discapacidad. Existen 5 grados de discapacidad. El grado número 1 nos dice que es la discapacidad nula, en donde la persona puede presentar síntomas o secuelas de un accidente o de una enfermedad, pero no hay ninguna dificultad para que éste realice sus actividades profesionales, sus actividades diarias. El grado número 2, discapacidad moderada. Este es donde existen algunas dificultades para el desempeño de sus tareas, pero todas se pueden realizar. El grado número 3 es la discapacidad moderada, y esta es acompañada de signos, síntomas o secuelas del accidente o de la enfermedad. Aquí es donde hay una disminución importante de la capacidad para realizar las actividades. Sin embargo, puede realizar las tareas de autocuidado. El grado número 4 es la discapacidad grave. Este afecta al desarrollo normal de las actividades, incluso de las del autocuidado. Y por último, el grado número 5 es la discapacidad muy grave o permanente. Y esta como tal es donde imposibilita el realizar tareas profesionales. Dentro de todo esto, ¿en dónde se encuentra la accesibilidad? La accesibilidad, según la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, dice que es una condición previa para que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en la sociedad en igualdad de condiciones.
Es decir, que la Convención es una herramienta para la accesibilidad, así mismo como las normas uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad. Para que la accesibilidad se haga presente, se tiene que establecer la igualdad de oportunidades, en donde se establece que es un proceso mediante el cual los diversos sistemas de la sociedad, el entorno físico, los servicios, las actividades, la información y la documentación se ponen a disposición de todos, especialmente de las personas con discapacidad. Esto mismo se encuentra en las normas uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad. Dentro de la accesibilidad también se encuentra la Ley 2 de diciembre de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad. Esta cuenta con diversos ámbitos como los principios que establecen una vida independiente, normalización, accesibilidad universal, diseño para todos, diálogo civil y transversalidad de las políticas en materia de discapacidad, asimismo como ámbitos de aplicación, garantías, vulneraciones, medidas, entre otras cosas. Según la Ley 2 de diciembre española, la accesibilidad universal es la condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad, y de la forma más autónoma y natural posible. Presupone la estrategia de diseño para todos y se entiende sin perjuicio de los ajustes razonables que deben adoptarse. Espero que en este video haya quedado claro acerca de la accesibilidad universal tanto en un ámbito internacional como en un ámbito nacional. Ya existen diversas herramientas para que podamos cumplir con ese diseño para todos y todas.